Todos los seres humanos alguna vez hemos sentido miedo sin excepción. Y ese es el tema hoy en el chat. ¡Ay, qué miedo! ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué miedo! Tengo miedo. Oigan, yo tengo miedo, pero a ustedes. ¿Por qué? Tennos miedo. Bueno, yo sé, a mí me da... ha habido chats ¿verdad? que yo no he terminado sentado aquí. He tenido que salir. Me da miedo, me Yo da no miedo. sé. Despavorida. Sí. Desfavorida. Pero hay muchos miedos. Hay Sí. miedos a cambiar de trabajo, hay miedo a cambiar de relación, hay miedo A a dejar cambiar una relación. uno, sí, a dejar una A que se relación. dañe la lavadora y me toque lavar a mano. También. Eso me da. Que se miedo. vaya la señora que te ayude. Salud. No voy a indagar. No entremos voy a en indagar. detalle. Exacto. Dicen que es mejor que se vaya el marido que la señora que la ayude, pero después, eso es solo un dicho, Bueno, un en mito. mi caso no funciona. Bueno, dicen por ahí que el miedo se va cuando lo enfrentas. Oh, me Y sí es encantó. cierto, Sí. sí es cierto. Sí. Muchas veces que estamos en una situación que nos da mucho miedo y que la vida misma te empuja, ahora sí que te pone de pechito y te empuja porque ya te lo dijo varias veces que lo enfrentaras y llega el momento en que dices, ahora sí te toca enfrentarlo Pero, y que sí. das ese paso y que dices, caray, no era tan difícil. Yes. ¿O Me por qué pasó. le tenía tanto miedo? A mí también me ha pasado muchas veces. Ese es un tip que dice uno, sentarse a dialogar con el miedo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiere el miedo de mí? Uy. Eso es agarrarlo por los cuernos, como decimos. Si me da miedo hablar en público, ¿qué quiere el miedo de mí? Que me prepare, que estudie, que practique, que lo tome suave. ¿Qué pasa? Como dicen, Dios no nos da cargas de las que no podamos hacernos carga. Claro. Dios no O podamos cargo, hacer cargo. cargo. Siempre cuando nos vemos más adelante y hemos pasado por 1000 situaciones, nos damos cuenta de miedo de qué. Ahí es cuando uno se ríe y dice, yo tenía miedo. Por eso siempre tenemos que tener fuerza de afrontar los miedos. Eso es un tip Qué muy bueno. difícil, ¿Qué qué quiere el difícil. miedo de mí? Y les voy a decir, porque por ejemplo hemos pasado, para comenzar de verdad, por dónde venimos con este miedo. Venimos de una pandemia, venimos de Desde una chiquitos, guerra, desde venimos chiquitos nos han de trabajado una con el infancia miedo. tal vez que nos ha hecho esto. Venimos de muchas causas que nos pueden llegar a ocasionar esto. Estamos en una etapa muy crucial donde hemos perdido trabajo, hemos perdido pareja, hemos perdido el autoestima. Entonces, hasta cierto punto es muy difícil lidiar con eso y es muy difícil enfrentarse porque cualquier cambio es un Genera shock. miedo. Exacto. Sí, sí. Bueno, ¿cuánta gente tiene miedo de regresar a la oficina después de la pandemia? Totalmente. Bueno, pero eso es un miedo Pequeños comparado, pero nosotros sí. no somos responsables de nuestro miedo porque Ajá. nosotros no controlamos nuestro miedo. Voy a refrasear eso de nuevo. O sea, nosotros no somos responsables del por qué tenemos miedo, pero sí somos responsables de controlar nuestro miedo. Sí, Y la mejor afrontarlo. manera de tú empezar a hacerlo es identificarlo, tú saber exacto. a qué yo le tengo miedo, por qué le tengo miedo. ¿De dónde viene ese miedo? Exacto. Yo Y una vez pienso- que tú lo sí. analizas, te va a dar respuestas, porque el miedo a lo desconocido es uno de los más grandes miedos que hay. Sí. Y ese es el común denominador Precisamente de por ellos. eso creo que sí somos responsables, porque Sí, nosotros, sí, lo somos. el vivir el aquí y el ahora nos ayuda a darnos cuenta que tenemos bajo control, a no ser que tengamos la vida en riesgo. Pero muchas veces uno siente miedo de lo que puede pasar, de la imaginación, porque uno se hace unos libretos, de la unos libretos, incertidumbre. pero Incertidumbre. desfavoridos. El Y que enigma. cuántas veces no nos ha pasado, porque sé que nos ha pasado, vamos en una calle oscura y vemos de lejos a alguien, me van a atracar, me van a robar acá, me oriné, mejor Ay, dicho, me dio de Dios. todo. Te Y orín, cuando se la acerca es incontinencia. una amiga o un amigo. No, No, que eso tú te ya, veas la pero vela. un sotena, un sotena. A Un veces da sotena miedo. dice, pañal, el cuando pañal. salgo sola en la oscuridad No, uso pañal. por las dudas, Pero cuando se acerca, se da cuenta uno que es alguien Claro. conocido. Ahí está como uno se empelicula y Ajá. siempre piensa el peor escenario. Claro, y eso Esa. es bueno. Eso Sí. es bueno que lo saques a colación porque podemos utilizar Una eso analogía, mismo, una analogía. en positivo. pero convertirlo en positivo. Utilizar nuestra mente para imaginarnos el mejor escenario, ¿no? Así es. En vez del peor escenario. Pero Ay. fíjate que es interesante lo que estás diciendo porque hay uno de los grandes miedos es al cambio. Totalmente. O sea, es que el cambio es el ¿quién mayor no le miedo. tiene miedo al cambio? El cambio, inclusive el cambio hasta que uno mismo busca. Pero A cambiamos pesar- constantemente. Pero claro, Así es. pero una vez que uno empieza a ir con la corriente, hay veces que tenemos que dejarnos Go llevar. to the ¿Por flow. qué? Porque yo creo que uno de los daños más grandes que nos hace el miedo es que nos limita
a cosas nuevas que podemos experimentar. Nos Las veces que paraliza, decíamos, nos paraliza. mira, me hubiera encantado hacer eso, pero me daba miedo tomar el paso. Y lo hubiera hecho. Y lo ¿no? hubiera hecho, hubiera sido un cambio magnífico en mi vida. Yo creo que a mí, con la edad, siento que he aprendido a abrazar el cambio, porque para mí el cambio ha sido a veces muy brusco. Perder a mi mamá fue muy brusco. La vida como que me ha cacheteado y me ha jamaqueado, como decimos en dominicano, y es duro cuando tú tienes que empezar de cero, mudarme de un país a otro, como todas nosotras que somos inmigrantes. Son miedos que son válidos. Ahora, por ejemplo, pero y es esa aprender. parte de la muerte, esa parte es la que más pienso que a todos los seres humanos nos da miedo. A los niños les da miedo perder a sus padres, a nosotros nos da miedo perder a alguien. Personalmente pasé por una situación de mi papá que era la o nos vida da mía. miedo que nuestros hijos nos pierdan. Nos pierdan. Exacto. Eso sería fatal. Pero ahí está en ver las cosas buenas, en ver las cosas positivas. O sea, la muerte no tiene nada bueno, pero aprenderla a ver como que es un paso, que es inevitable, que no somos, quisiéramos ser inmortales, pero Ojo, sucede. Yo Mira, me yo- guío, perdón, yo de creo mi que- marido. Mi marido siempre dice, lo que tiene que ser es. Será. Eso sí es No cierto. hay nada que Es puedas hacer. Te puedes preocupar, llora, preocúpate, angústiate. No va a pero cambiar. lo único que vas a hacer es perder tu tiempo. Porque lo único que tenemos es tiempo. Ni dinero, ni familia. Todos se van a ir, todos nos vamos a ir. Claro. No te vas a ir ni con ese sillón, ni con tu carro último modelo, ni con tu última No, casa. No, coño, así que no te lo agarres para ti, para ay, como los Ni del egipcios, reloj, quiero ni nada dormir de con eso. el reloj. No, señores, ¿me entienden? Yo ya Entonces, lista. tienes que vivir con lo que va a pasar y yo me despierto todos los días y digo, Dios mío, gracias. Eso es algo que te lo juro, te lo recomiendo y sé que ustedes lo hacen porque ustedes Sí. meditan, ustedes Bien. Mira, gracias por lo que tengo, porque de verdad eso no sabes qué va a pasar el día siguiente. Nunca sabes. You Además, never know. ahora Yo hay creo diferentes que- tipos de miedo también, Maggie. Sí, O sea, sí. está el miedo que, de nuevo, creo que avala un poco la frase que dijo originalmente. Hay gente que no es responsable de tenerle miedo a la claustrofóbica. No, claro. ¿Entiendes? Pero Eso se es- puede trabajar. Pero Sí. tú eres responsable de Aparte lidiar que con desde ese chiquito miedo. nos decían, espera y verá que llegue su Eso papá. es lo que te iba a decir. Espera y Ay, verá qué que angustia. Eso era espera y lo que verá, yo iba en a la entrar. casa arreglamos. Entonces siempre nos han manipulado, porque entre más Exacto. miedo, más manipulación. Yo y creo lo que- hacen las noticias, lo hace el mundo entero. Bueno, Siempre vivimos no, con realmente miedo. no. Hay que informar. A veces la información no es la Sí. mejor, Bueno. no es la mejor noticia, pero yo prefiero estar informada y pero- tomar mi propia decisión. Como Ahí es decimos, ha importante cambiado la porque educación. tu historia no es mi historia. Tú puedes contar cosas terribles y ¿qué pasa? Uno se llena de miedo y uno cree que a uno le va a pasar lo mismo. Ahí es donde empieza a trabajar la mente. Pero tu historia es Exacto. tu historia, no me pertenece. O sea, me duele Pero y aprendes de tengo los demás. empatía. Ahora, Diana, eso pero es lo aprendes que de los te iba a demás. decir, o mucha sea, gente se los trabaja miedos- O sea, mentalmente. espérate. Ay, Maggie, pobre Maggie, que discúlpame, no sí, yo sé. podía hablar. Pero lo que tú estás diciendo es que esto es muy importante. Tú estás diciendo que si uno ve una noticia, uno no puede apropiarse de la experiencia del otro. Eso es lo que estás diciendo. Claro, que si a una persona, que está una mujer caminando en la calle y lamentablemente No es quiere víctima de decir un que- asalto, tú no puedes empezar a maquinar y a pensar, eso Me me va va a a pasar a mí. pasar. Aparte que lo atraes. Pero te alerta de que está pasando algo y te alerta de que tienes que tener cuidado. Cierra tu casa. Así no es. como yo que vivía en el limbo. No importa. Discúlpame, Maggie, mi amiga adelante. Ya se me olvidó lo que les iba a ¡Ay, decir. no! Ay, qué miedo. No, que, como dice Diana, los miedos heredados. Ush. Yo quiero preguntarles a cada una de ustedes cuáles son los miedos más grandes que han tenido que enfrentar. Voy a empezar porque si no, no me dejan hablar. Sí, empieza. Estas mujeres. Maggie. Dale, Maggie. Uno, Maggie, mi primer, Maggie, el miedo más Maggie. grande que yo he sentido, voy a empezar desde mi época de juventud, fue el volverme independiente. Eso me costó trabajo y lo logré. Y me di cuenta que no era tan difícil. El segundo fue, y yo creo que lo convertiría en el primero, el pensar que podía perder a mi hija cuando se enfermó. Ay, Dios mío. Ese fue el miedo más grande que yo he tenido ese no en mi tiene. vida. ¿Qué le pasa? Sí. Y luego, el de tomar la decisión de divorciarme. Wow. Son los tres miedos con los que realmente la vida me ha hecho enfrentarme a algo muy crecer. fuerte, que hoy por hoy me han hecho la mujer que soy, Ya. pero sí que, por ejemplo, el de mi hija era el que no podía ayudarla de ninguna forma porque Sí, la dependía de que ella impotencia. comiera, ¿me entiendes? Entonces Siempre ese sale la miedo sexualidad. de decir, se está yendo y no puedo hacer nada por ella, eso fue muy fuerte para mí. La Dios impotencia, mío, sí. Maggie, Lourdes, qué ¿tú? fuerte. Y la muerte.
Sí. Yo creo que la muerte cuando tú eres muy pequeño, y no era tan pequeña, pero es que tú no te lo esperas. Sí. Y cuando es algo Eso súbito, es. te Jamaquea, como dices tú, jamaquea, sí. te mueve, o sea, y te cambia. Hay algo en tu cabeza, un chip que cambia, porque siempre estás presente, siempre está presente en tu mente de que puede pasar en cualquier momento. Entonces, a veces como que uno, no sé, yo no quiero decir que mis padres me tenían en una burbuja, pero sí me tenían en una burbuja, Hermoso. la vida me tenía en una burbuja porque no había sufrido como un impacto tan fuerte en mi vida. Y después de que pasó eso, ¿tú no sientes que dices, bueno, superé eso, acá estoy, nada me va a quedar grande? No. O sea, ¿qué te digo? Después de eso murió mi abuela, que fue mi segunda madre. Después de eso murió mi papá. Es feo sentirse huérfano. Ser huérfano es algo bien feo. Pero tú aprendes a lidiar con esa situación. Tú no creo que lo superas en su totalidad porque todavía a mí se Te me hace hace muy falta. difícil ¿Y cómo hablar. tratas eso con tu hijo, por ejemplo? ¿El miedo ese a veces te llega? Es que tú no Porque puedes es muy pensar así, complicado. o sea, tú no puedes Exacto. inyectarle a tu hijo ese miedo. Hay que Es muy dejar que complicado. ellos sean inocentes, hay que dejar que ellos vivan No, su pero en niñez. ti, no en él. Sí, no, En mí no Lourdes puedo, porque es que lo tiene, transmitimos claro, todo. claro. O sea, ustedes son madres Muy todas. fuerte. Ustedes Lourdes saben- tiene miedo de que a su hijo le pase Por lo supuesto, que a ella le claro, pasó, por supuesto, obviamente. Claro, por eso pero la yo lo que pregunta. siempre trato es, dentro de mis capacidades, porque estoy lejos de ser perfecta, dentro de mis capacidades es estar presente con él, que él viva conmigo, que tenga esas emociones fuertes conmigo, para que el día de mañana, en 87 años, que yo no esté con él. Sí, claro, en 108. Sí, bueno, mi tía tiene 106. Pero lo haces independiente. Ese día yo quiero que cuando pase, él diga, tú sabes, yo no me acuerdo cuál es el helado preferido de mi mamá. Lo que yo sí recuerdo es que mi mamá me hacía sentir feliz. Recuerdo que mi mamá me hacía sentir especial. Recuerdo que mi mamá, para ella yo era su prioridad. Entonces siempre trato Claro. de estar presente y como de tatuarle eso aquí en el corazón, Claro. para que no importa lo que pase, yo siempre esté con él. Claro, pero también el hecho de hacerlo, como dije anteriormente, perdón, independiente para que él pueda vivir esa vida, no dependa de ti, no emocionalmente ni físicamente, porque ¿cómo podemos decirlo? Tú has vivido, No, como no, muchas claro. personas, Sí, una pérdida sí, que lamentablemente sí. implica que tú quieres que esa persona que tú amas, puede ser un niño, puede ser tu pareja, puede ser alguien, ¿me entiendes? No es que necesite, pero que esté ahí contigo siempre, ¿no? Y esa es la tarea de nosotros es como una padres, tarea, definitivamente, sí. que Sí, los claro. hijos siempre sientan que estamos ahí para Así ellos es. y tenemos fuerte. miedos, tenemos temores como papás, como hijos, como todo, pero hacer el ejercicio de sentir, yo como me quiero ver en 80 años, como dice Lourdes, yo quiero ser una vieja tranquila, que haya tenido No, paz, yo y joder que por esté todos lados. chupando vino. No, ¿qué te pasa? Que ¿Qué esté tranquila? chupando vino, Tranquila pero ¿y cuando qué uno te muere. hace eso? ¿Qué te Búscame hace? mi Y tú le vino. preguntas a esa vieja que está chupando vino, Roxana, a los 80 años, ¿cómo Ay, ¿tú te lograste imaginas? tener esta paz? ¿Cómo logras tener esta paz? Y la vieja va a decir, logré solucionar todo. Siempre Tomando vino. todo se Tomando soluciona. vino. Todo tiene Es solución que en mira, la vida. hay algo o que sea. decían de verdad. Si tienes un problema y tienes solución, ¿para qué preocuparte? Es como pagar- Y si el problema no tiene solución, ¿para qué carajo preocuparte? Es Exacto. una realidad, señores. No Tú te tienes que preocupes, balancear. ocúpate. Ocúpate. No, Ocúpate. pero es Yes, muy, señores, yes. pero es muy fácil decirlo. No, no. Sí. Es fácil uno tiene que decirlo. es parte de la vida, como la Luli. misma alegría, la tristeza. Pero Eso, la es- eso es como Luli, pagar claro. intereses, eso es como O sea, pagar tan difícil intereses como de un tú lo préstamo. manejes. No, Es fácil perdóneme, decirlo, pero también es tan pero te difícil voy a como poner lo un puedas ejemplo. manejar. Cuando mi madre estaba agonizando, que Dios estaba entre la vida y la tenga muerte, gloria, ¿cómo no me Señor. voy a No, preocupar? obviamente o sea, estamos... pero es que No, estamos Lourdes, hablando- estamos de mi hablando... miedo, de mi Igual miedo. que yo con mi hija. O sea, ¿cómo? Claro, Exacto. ¿Cómo pues, tú ¿cómo no te vas a preocupar? preocupar si en un momento la vida te puede cambiar? No, por supuesto. Hay momentos donde no puedes Tú no tener... puedes tienes controlar- opción. ¿Qué? Ocúpate, ¿qué hago? ¿Me pongo a jugar No, tic-tac-toe? pero estamos ¿Entiendes lo que te hablando digo? después de que suceden las cosas. Ah, no, Sí. pero, No pero- en el pero estos son interín. casos, y tienes razón, Roxy. Para poder Son casos sobrellevar lo que puede Pero es que a llegar a veces- Yo pasar. tuve a lo mi que- papá ya moribundo, estaba con COVID el año pasado, antepasado, mi vida entera. Y tú sabes qué, yo me arrodillé a Dios y le dije, es tu voluntad.
es tu voluntad. No hay Y nada que así hacer. es. Pero es como tú lo tomes. O sea, como dice Lourdes, estoy lejísimo de ser perfecta, pero trato siempre de alimentarme espiritualmente, de ver las cosas que vienen de Dios. Dios tiene un plan para todo. Las que no creen en Dios tendrán otras creencias o lo que sea, pero hay algo. Porque mira, Claro, con mi claro. abuela, que mi abuela tenía Qué historia, Luli, qué 92 historia. años, Sí. yo estaba más en paz porque ya mi abuela Vivió. había vivido. Claro, mi papá tenía ¿entiendes? 94. O sea, cuando ellos llegan, igual con mi padre, que en Gloria esté también, o sea, eran personas que ya pues 90. Claro. Pero mi mamá era muy joven. No, eso Entonces, no hay como que son comparación. cosas, pero duele igualito. No Sí. es minimizando Claro, nada. es Porque Mira, el yo dolor, creo que claro, otra de el las dolor. cosas Ahí. que también pueden llegar a dar miedo, hablando emocionalmente, en mi caso, por ejemplo, que ya o sea, he pasado por cosas, estoy hablando de relaciones, ¿no? De relaciones de pareja, a mí me da miedo que me vuelvan a lastimar, ¿sabes? Wow, claro. A mí me da Claro. miedo volver a pasar por eso en donde la pasé muy mal. Pero eso no te quita que confíes. No, para nada. Yo me quiero volver a enamorar y ¿Entiendes? creo en el Claro. amor. Sí me he vuelto mucho más selectiva. Sí he aprendido a leer a las personas en muchas cosas. Y eso te lo ha hecho la experiencia. La experiencia, pero siempre está esa cosita que te queda, ¿no? De, híjole, por ejemplo, salgo con alguien y menciona algo que tal vez me recuerde a otra Como un relación y trigger. digo, ándale, es como un trigger, que dices, híjole, lo mismo decía, no vaya a ser que sea igual. O sea, esa lucha interior y esa lucha emocional que todo el tiempo tenemos en la cabeza, que yo les quiero decir una cosa, yo a la mente, que es el ego, ¿no? El que todos los seres humanos tenemos, yo le puse un nombre, se llama Josefina. No. Entonces, que entre Josefina, y Pepito y Josefina porque se Josefina. llamaba... No, esta mujer le pone nombre a la vaina. Entre la canasta de los huevos Sí, no, bueno, y la Josefina. leche. Y Y el tiro por la Josefina culata. era cuando yo era chiquita, era la chismosa del edificio. La que se la pasaba en el chisme y tú dijiste, y es que no supieron qué hizo y no sé qué. Y el señor ayer llegó a las 3 de la mañana. Bueno, Amo entonces Maggie, yo amo a Maggie. le pongo Josefina, ¿para qué? Para saberla identificar y para saber cuándo mi ego está hablando y cuándo tengo que callarlo. Entonces yo de repente estoy pensando algo y viene encanta. Josefina. Cállate, Sí. vieja No chismosa. creo que lo puedas hacer. No, mi reina, a tu edad, no. Y entonces en ese momento sale Maggie y le dice, Ya te cállate, heck up, Josefina. Josefina. Y se calla. Y de veras mi mente es como pum. Entonces yo les recomiendo que a su ego o a su mente loca, la loca de la casa, como pongas le un llamo tape yo, en la boca. le pongan nombre. Wow. Para que así, porque aparte, Ay, si Josefina, terminamos yo más sé que chifladas de lo que Josefina, estamos, o sea, entre Pero felices. Diana y Josefina Pamela va a ser y- la pero parte sin de miedo. mi vida hasta el día que me muera. Sí. Pero yo puedo callar a Josefina. Yo le puedo decir a Josefina Pero cuando eso está te da mal. control, Maggie. Eso te da un control. Eso te da con un control. tu self-esteem, Se los juro. con Igual tu te dirán ego. Maggie loca. No, No, inténtenlo. Pónganle no. nombre. Pónganle nombre. Ay, harta gracia. Y cada Deja vez yo que te venga agarre. ese pensamiento Eli, negativo, alta gracia, escucha alta la gracia. otra. Alta gracita, ¿cómo hablaste yo inglés? Pero Póngale nombre. es que si te pones a pensar de verdad, primero el hecho de que sabes cuando estás hablando con tu negativo, ego estás y tu teniendo parte negativa. pensamientos Claro, hay que negativos. ponerle eso, la parte negativa que siempre te está shutting down, que te Exacto. está bajando Te está el abusando. ánimo, te Exacto. está Se dice el roommate que vive en tu mente. Sí. Es Sí, un el roommate. roommate, Sí. porque hablas con él las 24 ¿Cuál es el nombre? horas. El roommate. Altagracia, No, Josefina. No, la mía Ponle es en una. inglés, no lo voy a decir acá. Oh my God, Jenny. Yes, para Jenny. poder comunicar. Call her Lucy. Hello, speak English. My name is Diana. Hello. Ella me habla en Altagracia. inglés, entonces no le entiendo. Entonces, no pasa nada. No me entiendo con mi mente ni con mi ego, entonces estoy bien. Pero me encanta. Mi miedo me más encanta. grande, ¿Verdad? Sí. tenía yo 23 años cuando me fui a divorciar la primera vez. De ahí le perdí el miedo que me he divorciado 3. Pero el miedo que muchas mujeres sienten al tomar esa decisión y ese paso, y con un hijo, tenía a Laura 2 Separarte. años y medio, sin trabajo, sin nada, o sea, es miedo, es un pavor, Sí, es pero pavor, ese pánico. mismo miedo paraliza. Claro. Entonces Claro. ahí es donde entra mi gringa. Hello, Jenny. what's Jenny. going on? Stop it. Pero mira, Stop eso es it, interesante. Al miedo a lo económico, el miedo Claro, a perder el a la dinero, dependencia, de poder todo. sostener a tu familia. Pero Eso es todo se real, soluciona. Ahí viene a que El yo miedo a que tener pasé relaciones eso sexuales de nuevo. con el negro Wow. del WhatsApp. Después de salir de un divorcio, yo Con me el acuerdo la negro del primera WhatsApp. vez Sí, de verla que por yo primera tuve vez. mi primera relación aparte de mi esposo. Porque aparte te acostumbras a ver un pene por muchos años.
Qué y fuerte ver el mismo pene No, de forever. veras. Ojo, Maggie, hay O gente que sea. siempre ha visto el mismo pene forever. Sí, exacto. ¿Tú sabes lo que es ver Entonces, el de mismo repente, pene? Sí. es un olor diferente, es un tamaño diferente. En mi caso era un tamaño muy diferente. Pero tú eres Pero tan para creativa mejor, que le pones para perfume. mejor, Para sí, no, mejor, para mejor. Maggie, Bueno, ¿tú viste? para que me entiendas, hasta recé el día que lo vi. Vale. Digo, ¿a quién? Al santo pene. Al santo cachón. Se nos fue una Y chateadora. Josefina me Se decía, nos fue. tú puedes, Maggie, Claro, tú puedes, Maggie, claro. vamos con todo. El- Que bueno, no, ¿por qué? Porque tú has tenido el mismo pene La siempre. tipa se arrodilló O sea, y ¿qué el hombre culpa dijo? tenemos nosotros La que tipa has se- tenido No, el pero mismo a mí pene? me daba La miedo. tipa se arrodilló y el hombre Discúlpense, dijo. disculpen, ¿Cuánta- nadie las Es controla. que sí me Es daba verdad, miedo es estar verdad. con otra persona Sí. que no sea que no era mi ex marido. Tu pene. Porque es todo diferente. Entonces, no sé, de Olía veras, te diferente, sientes tamaño como tu diferente. primera vez ¿Qué que más? dices, ¿Qué más era diferente? ¿Tenía más pelo o menos Todo. pelo? No, a ella tenía no le muchas gusta. cosas, eran muy diferentes, en muchas cosas eran ¿Sabes muy lo que es? diferentes. Y te voy a decir una cosa, lo tomamos Pero a la chacota, pero... hoy por hoy, por ¿qué ejemplo, que diferen- llevo 3 años soltera, estar con otra persona, si ¿Ya no dices, te da miedo? Bueno, primero, no es que se me haya olvidado, pero uno pierde la práctica, ¿verdad? Porque Entonces era, sí, como claro, que más dices, grande. bueno, ¿y cómo será? ¿Y por qué mañas tendrá? Porque aparte el sonido, ¿no? El No, sonido. además, El sonido de- uno grita, el otro gruña, el otro gima. Sí. Uno me tocó que hacía como ratón. ¿Qué sonido? Me tocó uno que hacía como ratón así. Exacto. Estoy haciendo abdominales. Yo decía, no, ¿también tienes miedo a que te vaya a salir ahí uno que grite como desespero mental? No, o que qué quiere feo. que le hables y a ti no te gusta hablar. O que le peguen. No, No, hay yo gente me que le aguanto, saca que yo le me pegue, aguanto no 3 manches. polvos al cuarto, le golpeo a la vecina y le digo, oiga, Venga, cállese, ayuda, no ayuda, joda, ayuda. No, pero de verdad tiene. Ojo, lo tomamos a la risa, pero tienes toda la. Tú sabes lo Sí, que es sí es cambiar. cierto, es y no verdad. solamente el hecho de ver un pene nuevo. El de sentirte tú linda. No, el hecho de estar bien tú. Y de que Sí. le guste a la otra persona tu Exacto. cuerpo. Porque Tu tu cuerpo cuerpo ha también, cambiado. Ahí entra el Claro. bombillo rojo ¿Eh? de Roxana. Sí, El bombillo rojo. gracias. Ay, el bombillo Lo rojo. iba a Muy mencionar, importante. pero bueno. Y el vino. O sea, son dos cosas que usted Tú tiene que emborrachas tener. al tipo. No, Lo tampoco. llevas. No, Te porque, ves divina. No, porque Pones los hombres bombillo borrachos rojo. tampoco. No, no se le sirve. para, no se le para. No dura nada. Ven, mamita. No, borracho. Por favor. Ven que te abrazo un ratito. Qué bonita Maravillosa, hermosa. ¿Por qué vinieron dos? Invité a una. Oye, pero son gemelas. Son gemelas. Del miedo pasamos al cambio de pene. Se los advierto. Yo les Bueno, dije que me daba miedo. Walter, yo no sé si te ha pasado el cambio de pene, pero definitivamente. Aparte, cambio de vulva, pero de pene no, creo. porque Dios, que lo mujeres, hayan cambiado, respeten, claro. Ah, que lo cambiaron a él. Ah, perdón. Ahora, Pero sigue, Maggie. Maggie. Ellos no te dejan hablar. No, Maggie. bueno, ya, Perdón. entonces lo que hay Perdón. miedo a muchas Rezaste, cosas. quedamos en que O rezaste. sea, obviamente también es un miedo a conocer a una nueva persona. No es el miedo a la persona en sí, es el miedo a lo Al pene. desconocido, Yes. ¿no? Yes. Tanto así que también mis hijas les da miedo. Pero ya me están Sí, regañando. sí, porque no estoy- toquenla porque se Les da angustia. miedo Él hace cuando así. yo salgo ya. con alguien. O sea, mamá, ¿dónde vas a estar? Dame tu locación. Yes. Fíjate, mis hijas también tienen el miedo de que a mí me vaya a pasar ¿Quién te va a algo. tocar? No. Le digo, mi vida. Pues, Ojalá, sí me puedo dices tú. defender. Mira, yo te voy a decir una cosa. El miedo es bueno. Ah, Sí, creo que sí, sí. El miedo porque es bueno, te- porque el te miedo, puede empujar. espérate, el miedo es como Sí, una alerta, te como una ayuda. antenita que uno tiene. Tú, Sí, cuidado sí. para allá no vaya. Tú, Sí, sí, sí. vete para allá. No, Pero vaya. también te ayuda, es bueno porque te ayuda a ser mejor persona No, siempre. claro. Porque lo que pasa el miedo lo a fracasar superas te y- ayuda a ser mejor, etcétera, etcétera. Si lo Pero, superas. Claro, pero cuando el miedo llega a un punto que te paraliza, Ujú. que no Sí, es hay gente que no normal, puede. que es enfermizo, entonces hay que buscar ayuda. Agárralo por Y tú los sabes, cachos. si a ti te está pasando o tú conoces a alguien, tú sabes a lo que yo me refiero. Entonces, esto es vivir como en una prisión interna. Uy. El hecho de que tú no puedas hacer cosas que realmente tú quieres, que tú sabes que son buenas para ti, simplemente porque tienes ese miedo enfermizo que no es positivo, es negativo. Me Hay encanta. que buscar Y me ayuda. encanta el poder diferenciarlo, porque hay miedos que sí te ayudan a seguir adelante, pero Así hay es. otros miedos que te detienen, te paralizan y no te dejan vivir. ¿Qué Y quieres de ahí mí? me voy, ¿qué quieres de mí? El miedo es lo que le pregunta y la canasta familiar de nuevo, ¿no? Huevos. Terapia.
No, es huevos y leche, leche. terapia. Y la terapia definitivamente que Sí, funciona. es muy importante. Hay mucha gente que no cree. Mira, yo de verdad, en mi vida nunca he hecho terapia. Eso explica Y no muchas digo, cosas. No. ¿Sabes con qué me hago terapia? Necesitas. Así con Con el ustedes. Roxy Wine. Con Ahora- ustedes, ahora con ustedes. entiendo. Pero es importante el hecho cuando tú tienes un miedo que no te deja actuar. Ahora, si tú eres libre y de verdad te resbala como a mí me pasa, que a mí Sí, de es que verdad me son resbala y personalidades pienso diferentes. en la muerte de otra manera, Dios nos proteja, porque, o sea, ¿me entiendes? Tu mamá era muy joven. Hay gente que pierde sus hijos. Mi mamá perdió a su Mi bebé. papá, 40 ¿me entiendes? años cuando murió. Exacto. Muy joven son también. cosas injustas que uno piensa que es una injusticia, pero la vida ya está hecha. Así La es. vida de cada Escrita. una ya está escrita, aunque hay gente que piensa que no cree en el destino, pero por algo pasan esas cosas, ¿me entiendes? Hay tal vez otra vida, otra transición, todos terminamos en esto, este es nuestro cielo, nuestro infierno. Cada uno tiene ¿me entiendes? Sus creencias y su personalidad y sus miedos, pero yo creo que sí tenemos que vivir la vida intensamente, Eso porque sí. esto es lo que tenemos ahora. Hoy. El hoy lo tenemos ahora, mañana no sabemos. Por eso lo vuelvo a repetir en mi caso, para concluir esto, yo me levanto agradecida todos los días porque tengo lo que necesito, Y lo así que llegan quiero, más lo que cosas. pido. Y después, cuando vienen las cosas malas, que Dios mío, que no sucedan, ¿me entiendes? Que uno tenga esa energía de dar y de agradecer para que no le sucedan a uno, de tomarlo como viene. Y tú sabes una cosa, yo he aprendido que cuando yo tengo miedo, yo me refugio en el Señor. Bien. Para mí, eso porque te voy a decir una bien. cosa, a veces Dios nos da cargas que nosotros no podemos cargar para que nos refugiemos en Él, que es nuestro soporte. Y refugiada en él. ¿Entiendes? ¿Y Para sabes qué? buscarlo Y a Él. confiar en Él y tener la confiar, fe. Confiar. Yo todos los días siempre digo, Dios nunca me ha soltado la mano ni me Amén. la soltará porque Amén. siempre ha estado conmigo. Amén. Y cosa que le agradezco todos los días. Ya hablamos del miedo a la separación, el miedo a la independencia, el miedo a la muerte, el miedo a no ser buenas estar personas, solas. buenas madres, el miedo a comenzar una relación. Nosotros queremos que ustedes nos comenten cuáles son sus miedos. ¿Qué miedo han podido traspasar, que han podido sacar Superar. adelante? ¿Cuáles son sus miedos que tienen hoy por día? Y nos los comenten en nuestro chat, en Instagram, nos pueden poner su comentario, el chat.podcast. Déjenos sus comentarios. Si quieren oír algún tema en especial, también nos encantaría saberlo. Y recuerden que aquí... esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, señores, como diría Lourdes. Esto es... ¡El chat! Sin miedo, ¿eh? Sin miedos.